Bienvenidos a nuestra segunda lección en esta serie acerca de la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. Perdón, el Nuevo Testamento y la iglesia. Hemos platicado la vez pasada acerca del Evangelio y ya estamos por el segundo nacimiento de la iglesia. Básicamente estamos hablando de la primera parte del libro de Hechos, ¿ok? Entonces, vamos a entrar. Podemos ver, después de que Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó, anduvo aquí en el mundo por 40 días y se fue al cielo. Y tenemos un tiempo breve en cuando los apóstoles y los creyentes estuvieron esperando y preparando por el nacimiento de la iglesia. Y nos dice unas cosas que hicieron durante estos días. Primeramente vimos la oración. El capítulo 1 de Hechos está hablando de este periodo de tiempo. En el verso 14 podemos ver que ellos estuvieron orando juntos. Estuvieron allá en el aposento alto por el propósito de orar. Y también podemos ver que Pedro agarró el puesto de liderazgo que Jesús le ha dado. Fue necesario porque Cristo le ha asignado esta responsabilidad y lo tomó. Y en lo hizo, básicamente lo hizo por el propósito de buscar a alguien para tomar el lugar de Judas, que ha cometido el suicidio como uno de los 12 apóstoles. Y entre ellos decidieron aceptar Matías como el apóstol en su lugar. Y había unos requisitos que hicieron por eso, pero decidieron que ellos creyeron que fue la voluntad de Dios. Hay unos teólogos que dicen que fue por error, que puesto había dado a Pablo. Quizás. No vemos nada de Matías, no vemos nada de historia bíblica, no vemos nada de escritos afuera de la Biblia. En efecto, no sabemos casi nada de Matías y lo que hizo. Entonces, eso es porque ellos dicen que no, ese fue un error que eligieron Matías como un apóstol. No voy a decir, yo no sé. Solamente yo sé que aunque fueran 12 apóstoles, no había nada mencionado en la Biblia que dio límite que tuvieran que quedarse como 12, ¿ok? Sabemos que Dios eligió Pablo como apóstol, pero eligió a los otros también, ¿ok? Entonces, ese fue nada más el tiempo de preparación. Básicamente, la iglesia se nació en el día de Pentecostés. Como iglesia y pueblo pentecostales o pentecostés, decimos o hablamos del bautismo del Espíritu Santo en este día. Y sí se fue. Pero más que esto, la cosa es que eso es el día en cual nació la iglesia. Entonces, vamos a hablar de cómo se nació. ¿Ok? Básicamente, los primeros 4 versos son la parte más critical de cómo se nació o cómo dio luz a la iglesia. Los primeros 4 versos hablan de la venida del Espíritu Santo. Y hay 4 cosas que pasaron en este tiempo, ¿ok? Y ellos que pasaron básicamente por el propósito de cumplir lo que Cristo ha dicho, porque le ha prometido la venida del Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enseñaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo tuvo que venir. En efecto, Cristo les dio el mandamiento que quedarse allá en Jerusalén esperando este día. Entonces esperaron esos 50 días después de la muerte de Cristo, 10 días después de que Él se fue al cielo. ¿Ok? Verso 1 dice que ellos estuvieron juntados en un lugar. Eso es importante. ¿Ok? En el verso 2
Bueno, déjeme regresar al verso 1. Si no somos unidos, no podemos esperar que el Espíritu Santo mueve. Si estuvieran juntados, pero no había unidad entre ellos, el Espíritu Santo no podía mover. No podía tocarles, no podía hacer nada. ¿Ok? Muy importante, no solamente que estuvieran unidos, pero estuvieran en unidad. ¿Ok? Verso 2, vino un viento. Verso 3 y 4 habla de dos bautismos. Voy a explicarlo. ¿Ok? Primeramente del Espíritu Santo, que obviamente también les llenó el Espíritu Santo, y el fuego. Normalmente pensamos del bautismo del Espíritu Santo, pero no había dos. Miren, vamos a leer. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Ok? Verso 4. Oh, perdóname. No tengo el verso 4 aquí. Ok, ¿qué es este fuego? Muchos piensan de este fuego como eso es el bautismo del Espíritu Santo. Pero el verso 4 comienza con la palabra y. Quiere decir, es otra cosa. Y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, cuando usamos la palabra y, estamos diciendo eso y otra cosa. Entonces, tenemos aquí en 3 fuego y en 4 otra cosa. ¿Ok? ¿Qué es eso? Mire, Hebreos 1:7, citando de Salmos 104:4, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama del fuego. ¿Ok? Jesucristo por su mismo dijo en Mateo 3:11, perdón, no, eso no es Jesucristo, eso es Juan el Bautista, hablando de Jesucristo. Dijo, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mire, otra vez tenemos la palabra y, otra cosa. Es igual como decir, Él os bautizará en el Espíritu Santo y también Él os bautizará en fuego. Dos cosas, ¿ok? Son dos cosas diferentes conectados. Ok, entonces, ¿qué es este fuego? Si no es el Espíritu Santo, yo creo que eso nos muestra que no es el Espíritu Santo. ¿Qué es? El propósito del fuego es para purificarnos. Fuego es algo que pertenece a Dios. El diablo no tiene poder ni no es el dueño del fuego, ¿ok? Si fuera así que el diablo tuvo control sobre el fuego, el infierno no tiene llama. Porque el fuego de allá está preparado por Él, no para nosotros. ¿Ok? El fuego en la Biblia está usado mucho para dos cosas. Uno es para dar un regalo a Dios, una ofrenda a Dios, un holocausto. El segundo uso es para purificar. Si uno está haciendo una sojería, cortando allá en el bosque, y no tiene todo lo que tiene, y tiene que sacar algo, como se murió un serpiente, algo así. Se toma antes de cortar, se usa el fuego para limpiar el instrumento. ¿Por qué? Porque el fuego mata todos la bacteria, todo lo que le puede causar daño, ¿okay? Que puede inflamar, que puede causar infección. El fuego se purifica. Se usa también con el oro y la plata para purificar. Y Dios se usa el fuego santo de Dios para purificar. Vamos a ver aquí unos versos. Isaías 1:22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. La manera para purificar el oro y la plata es con fuego. Otro verso, Malaquías 3:3.
y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hace muchos años yo tuve por pasatiempo a hacer joyas. Y es interesante porque si uno tome el oro y le ponga allá y se aplica fuego, todo lo demás se quema, pero el oro y la plata no se quema. No se pueden quemarse. Entonces, el oro bíblicamente representa la divinidad y la plata representa santificación. El fuego aplicado a uno, estamos obviamente hablando simbólicamente aquí, como si el fuego de Dios toca a nosotros, se quema todo nosotros que no es puro. ¿Y qué queda? Oro y plata, divinidad y santificación. Y lo demás, lo de carnalidad y lo de pecado, se quema en el fuego. Eso es la idea que está mostrando por estos retratos, hablando de afinar el oro y la plata. Está hablando simbólicamente de lo que se hace el oro o el fuego de Dios con nuestras vidas. ¿Ok? Eso es. Entonces, aquí vemos varias veces, y en otros versos también, Isaías habla mucho del fuego y cómo Dios usa el fuego para purificar. Entonces, vino en el verso 3 este fuego, podemos decir el bautismo de fuego, por el propósito de purificarles, para que ellos podían ser preparados para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Verso 3 y verso 4 nos dice, lo tengo aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Verso 3 recibieron el fuego, verso 4 recibieron el Espíritu Santo. El fuego les preparó. Entonces, por los últimos 100 años, la iglesia pentecostés ha hablado y ha enseñado acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y eso es bueno. Pero yo he visto tanta gente que estuvieron allá al altar para recibir el bautismo del Espíritu Santo y lucharon para recibir. Pero ¿dónde está la parte donde hemos platicado del bautismo de fuego? Si Dios hizo los dos en el día de Pentecostés, ¿no es correcto que debemos hacer los dos también? Pues a mí que sí. Creo que debemos hacer los dos. El fuego nos prepara para recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo habitar un vaso sucio? No, es que tenemos que decir, Señor, límpiame primero, para que yo pueda recibir bien lleno el Espíritu Santo. Los dos van juntos, ¿ok? Dos bautismos en este día. Ok, entonces ya hemos tenido que ha venido el viento y el fuego y el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y la otra cosa grande que pasó en este día después de eso es que la gente se acercaron y les escucharon hablando en lenguas y dijo, ¿qué es eso? Y Pedro se levantó para explicarles y hizo la primera predicación de la iglesia. Y hay varios puntos aquí que podemos mencionar. Obviamente fue de Pedro, sabemos eso. Pero se enfocó esta predicación en la obra de Cristo en la cruz, no en la salvación. Hoy en día pensamos de evangelismo como predicar la salvación. Pero ellos no predicaron la salvación, ellos predicaron que Cristo hizo. ¿Ok? Los que escucharon fueron, dice, compungidos de corazón, que les causó a decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Se sintieron en sus corazones que este mensaje de la obra de la cruz fue de verdad. Y por eso se sintieron en sus corazones, hemos fallado, ¿qué debemos hacer? Y preguntaron a los apóstoles, pues varones hermanos, ¿qué haremos? Tenemos hoy en día el concepto que predicamos la salvación, pero no, por la verdad no. Ellos no explicaron la salvación, ellos explicaron la necesidad de ser salvo. Y no fue hasta que ellos le preguntaron que
que Pedro les explicó cómo ser salvo en versos 38 hasta 40. Y en efecto, si miramos la historia de la iglesia, específicamente la historia del evangelismo, encontramos que no fue hasta el último siglo que predicábamos salvación. En los años de 1800, ellos no predicaron eso, ellos predicaron la necesidad de un Salvador. Ellos predicaron la necesidad de ser salvo. Ellos predicaron que vamos al infierno si no somos cambiados. Pero no explicaron cómo ser salvos. Hay muchas historias de los grandes evangelistas de los 1800. Billy Sunday y Moody y tanta gente que predicaron mensajes duros. Y no estoy hablando de duro en el sentido de que el evangelista está gritando y saltando y brincando y escupando. No, estoy hablando de un mensaje que es como está pisando sobre los pies. Now what am I going to do? My phone just went off. You want me to stop it? No, switch cameras. Okay. We're going to have to do a transition there. Ellos no predicaron un mensaje de salvación, predicaron la necesidad de ser salvo, predicaron de nuestra condición humana, del pecado que hay en nuestros corazones, de todo Y algunos de ellos tuvieron la banca enfrente reservados por los que estuvieron bajo convicción. Y los que estuvieron bajo convicción, allá en la banca enfrente llorando, en arrepentimiento, oh, yo soy malo, yo tengo problemas, necesito un Salvador. Después les llevaron al lado y les explicaron cómo ser salvo. Hemos hecho el evangelio barato. Es que no tiene que hacer nada más que venir acá y hacer esta oración y toda la vida sea cambiado y todo sea perfecto y será salvo. Demasiado fácil. Por la verdad no es tan fácil. No, porque hay lucha en aprender y ser santificado. Y por la verdad, la manera que tenemos hoy en día, no se produce gente que son discípulos, se producen nada más números. Mire, yo tuve la campaña y 3,000 personas recibieron a Cristo. Qué bueno. ¿Sabe qué? De la organización de Billy Graham. Billy Graham dijo, ellos dijeron de sus campañas grandes. Después de un año, solamente 2% de la gente que vinieron enfrente todavía estuvieron en la iglesia. 2%, nada más. Y se parece como un ministerio grande. Tanta gente tocaron y salvaron. Pero por la verdad no. ¿Por qué? Porque fue mucho de show. Fue mucho de que si la gente solamente puede venir acá y hacer esta oración. ¿Sabe que el concepto de una oración de salvación, como conocemos la oración de salvación, no existió hasta Billy Graham? Billy Graham lo inventó. No, antes de eso la gente tuvieron que hacer su propia oración. No repita después de mí. Entonces hemos cambiado el evangelio y la manera de predicación en una manera que por la verdad no producimos buenos resultados. Producimos números. Pero la gran comisión no es hacer números. La gran comisión no es hacer decisiones. La gran comisión es hacer discípulos. Muchos no son discípulos. Entonces, 3,000 recibieron a Cristo en aquel día. Ya tiene iglesia. Y el capítulo 2 termina con cómo hicieron la iglesia. Hay varias cosas que establecieron. Quiero ver eso porque es muy interesante cómo funcionó la iglesia en aquella época. Hechos 2:42. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el apartamiento de pan y en las oraciones. Entonces, dice acá que hicieron 4 cosas en sus cultos. ¿Ok? 4 cosas. Primeramente, el apartamiento de pan. Bueno, puede hacer referencia a la Santa Cena o también una comida juntos, conviviendo juntos. Y probablemente lo que hicieron es que hicieron los 2
juntos. Fue normal en la cultura judía que el varón de la casa empezó la cena por partir el pan y bendecir a Dios por la comida y también bendecir a su familia. Es interesante cómo ellos lo hacen, especialmente estas dos cosas de bendición. El bendecir a Dios, bueno, oremos, oh Señor, bendice estos alimentos que vamos a recibir y dar al huérfano y a la viuda, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no lo hacen. Ellos bendicen a Dios por la provisión. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pri hagofim. ¿Qué quiere decir? Bendice eres ti, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha dado de la fruta de la tierra. Entonces, ellos bendicen a Dios por la provisión que les ha dado. Ellos no piden una bendición de Dios. Pero después de eso, ellos bendicen, los padres bendicen a sus hijos y a sus hijas. Es un parte tan profundo, tan metido en la cultura judía. Y especialmente la cena del sábado, bueno, que es viernes por la noche, pero la cena del fin de semana, ellos toman un tiempo antes de comer para declarar bendiciones sobre sus hijos. Palabras positivas. Yo quiero ver que esto se cumple en su vida. Ellos hablan positivamente, no negativamente, no como nosotros que dicen, eres tonto. No, eso no es bendición, eso es maldición. Oh, gordita, eso también es maldición. No entiendo por qué mi esposo se engorda más y más cada año. Gordita! Yo entiendo por qué. Porque siempre le llama gordita. El poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En la lengua. Cuidado por las palabras. Muy bien. Entonces, cuando hablan aquí de partir el pan, probablemente tuvieron una comida juntas y como parte de eso, declarando bendiciones y haciendo la Santa Cena. ¿Ok? Continuamos. También tenemos aquí otras cosas. La doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza. Los apóstoles enseñaron al pueblo lo que ellos han recibido de Cristo. También tenemos oración, orando uno por otros, orando como comunidad, orando como sea, como necesitaban. No solamente peticiones, recuerda, la petición es la parte más chico de la oración. Oración incluye oración alabando a Dios, intercesión, varias cosas, ¿ok? Y comunión uno con otros, el compañerismo. Entonces, esas son las 4 cosas que hicieron ellos en la iglesia primitiva, en sus cultos, ¿ok? Continuando, verso 43, y sobrevino temor a toda persona. El pueblo general estuvo tomando en cuenta de ellos. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Espíritu Santo, confirmando que la palabra que ellos predicaban y enseñaron fue la palabra correcta, por cómo confirmar la palabra con señales. Dice en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Mire, hoy en día tenemos el concepto que las señales conforman el ministro. Mire, él es un gran ministro, porque tanta gente son sanados en sus cultos, o tanta gente se caen cuando él les toca. Eso no es bíblico. Dice acá Marcos 16:20, ¿qué dice? Que las señales conforman la palabra, no el ministro. Eso es importante porque yo he visto ministros que yo conozco personalmente, que ellos están viviendo en pecado. Como ministros que viajan, que tienen una mujer en cada ciudad. ¿Ok? No estoy hablando malo de nadie porque no sabe de quién estoy hablando. Estoy hablando de una manera general, pero conozco personalmente casos. No porque alguien me ha dicho, yo les conozco, ¿ok? Y entonces, y ellos dicen, estoy bien porque todavía Dios está haciendo sanidades y milagros a través de mí. Eso no es una prueba que están bien. Eso es una prueba que tienen buena palabra.
No se muestra que una persona está bien porque puede orar por uno y sea sanado. Eso no será, mire, eso será muy injusto. ¿Ah? Uno se va al evangelista diciendo, oh, es que tengo esta enfermedad, por favor, ore por mí. Y el evangelista ore por ellos y Dios dice, bueno, perdón, pero no puedo sanarte porque este ministro es malo. Tienes que buscar uno santo. Entonces, tú estás castigado por su pecado. No, eso no es correcto. Si la palabra está bien, Dios mueve. Eso es el concepto que está diciendo, ¿ok? Entonces, se conformó que tuviera una palabra buena por las señales. ¿Ok? Igualmente hoy en día. Vamos continuando en Hechos. Hemos leído 42, 43, ya 44 y 45. Todos los que habían creado estaban juntos, estuvieron unánimes, estuvieron en unidad y tenían en común todas las cosas. Eso es interesante, eso es algo que la iglesia necesita aprender. Mire esto, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartieron a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo? Ellos que tuvieran, vendieran lo que tuvieran para ayudar a sus hermanos. No estoy diciendo que si tiene una casa tiene que venderlo. Lo que estoy diciendo es que ellos lo hicieran según la guianza del Espíritu Santo, según necesidad, es que no estuvieran tan autocéntricos. Bueno, ¿sabe cómo somos? Somos enfocados en nosotros mismos y en nuestra familia. Y cuando sabemos que hay una familia que tiene necesidad, ¿qué hacemos? Pues normalmente nada. Pero debemos hacer algo. Debemos ayudarles para levantarse. Ellos lo hicieron. Hasta vender propiedades. No dice que vendieran sus casas, dice vendieran sus propiedades. Quizás tuvieran casa, tuvieran otra propiedad. Y lo vendió la otra propiedad para ayudar a los que tuvieran necesidad. O una cosa, tuvieran carro extra. No estoy diciendo que tienes que hacerte pobre para ayudar a los pobres. No, estoy diciendo que si tiene extra, usa lo que tiene. Según la guianza del Espíritu Santo. ¿Ok? Verso 46. Y preservando unánimes. La importancia de esto. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice cada día, estuvieran juntándose cada día en unidad, en el templo, en las casas, donde sea, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy interesante. Es como al recibir a Cristo en aquella época se transformó la vida. Yo fui unas veces, mi familia y yo fuimos al avivamiento que tuvieron en la iglesia Brownsville, en Pensacola, Florida. Y cuando uno habló en aquella época con la gente de la iglesia y les preguntó, ¿qué haces? Normalmente cuando la gente conoce, dice, ¿qué haces? Oh, soy ingeniero, soy plomero, lo que sea. Y cuando le preguntó a ellos, ¿qué haces? Yo hago avivamiento. Eso fue su vida. Oh, sí, trabajaron. Pero el enfoque de su vida no fue su trabajo, el enfoque de su vida fue avivamiento. Fue los cultos que tuvieron. Si hemos recibido a Cristo y Él no es el centro de nuestras vidas, hay un problema. ¿No es esto idolatría? ¿Es que algo otro ocupa este lugar en el medio de nuestras vidas? ¿El centro de nuestras vidas? A mí me parece que sí. Y ellos se juntaron diariamente, comieron juntos, platicaron juntos, oraron juntos, estudiaron juntos. Todo lo que podían hacer juntos. ¿Por qué? Fue la iglesia. No en un edificio que se llamó la iglesia, porque no había. En efecto, fue mucho tiempo, más que un siglo antes que, bueno, unos siglos antes que tuvieran los primeros edificios de iglesias. No, la iglesia es la congregación, son la gente. Y la iglesia se juntó como iglesia para hacer estas cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus vidas fueron cambiados.
Entonces, unas cosas que podemos sacar de eso. Primeramente es que ellos predicaron la palabra constantemente, diariamente había mensajes pasando. Quizás no fueran tan elegantes como lo que los tenemos, no sé. Porque los apóstoles, recuerdan, fueron pescadores, fueron gente humilde. Gente de trabajo, no gente de educación. Pero ellos predicaron la palabra constantemente, día por día estuvieran aprendiendo todo el pueblo. Y recuerda también, no tuvieron una palabra escrita. Entonces fue muy necesario que escucharan la palabra y se juntaron por este propósito. Seguramente podemos ver que había muchos milagros y sanidades. Y creo que eso es una parte muy importante porque la manera favorita de Dios por evangelismo siempre ha sido una demostración de su poder. Entonces, vemos aquí una demostración del poder de Dios a través de los milagros y sanidades que pasaron. Y hasta el punto que Pedro y Juan predicaron delante del Sanedrín, el concilio más alto del pueblo judío. Ellos predicaron allá, ellos les explicaron el evangelio, fue rechazado, pero lo hicieron. Ellos también formaron el oficio del diácono en capítulo 6. Fue una necesidad, ellos encontraron una necesidad en la iglesia porque el tiempo de los apóstoles mucho del tiempo fue robado para hacer cosas administrativas, trabajo de la iglesia en vez de la obra del ministerio. Entonces se formaron los diáconos no para hacer la mesa directiva como unas denominaciones lo hacen, sino literalmente para atender a las mesas, literalmente para repartir el alimento a las viudas. Eso quiere decir atender a las mesas. ¿Okay? Eso fue el propósito. ¿Por qué? Para que los apóstoles podían concentrar en oración y la administración de la palabra. Tristemente hoy en día el pastor de la iglesia tiene tanta carga con otras cosas que tiene que hacer, desde limpiar el baño hasta reparar la plomería, hasta hacer la contabilidad de la iglesia, tantas cosas que le distraen de la obra del ministerio. Esas cosas deben ser hechas no por el pastor, sino por los diáconos, para que el pastor pueda enfocarse en el ministerio, en la gente. Bueno, y aunque este fue un puesto humilde, un trabajo humilde, no algo alto, ya yo soy diácono, ellos tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque había necesidad que ellos cumplieran según el Espíritu Santo. ¿Cómo puede repartir el alimento entre las viudas y saber quién debe recibir, sino que tiene la guianza del Espíritu Santo? Oh, sí, se puede hacer en lo natural, pero lo puede hacer mucho mejor con el Espíritu. Y también vemos aquí en esta misma época la primera persecución. En efecto, es el mismo capítulo donde había el oficio de diácono. Tenemos la primera persecución que Esteban fue apedreado como el primer mártir de la iglesia. De allá había 300 años de persecución. Eso está mencionado en el capítulo 6 de Hechos. Interesante que uno de los primeros diáconos recibió y lo recibió por predicar el evangelio. Y dijo, yo veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios está a pie al lado de Dios. Eso es la última cosa que vio mientras que estaba muriendo. El próximo punto grande que pasó en la historia fue la conversión de Pablo. Porque este fue tan importante, porque Pablo fue la persona indicada de Dios más que todo para escribir mucho de lo que es nuestro Nuevo Testamento. Había otras cosas que hizo, la obra misionero, viajando, abriendo iglesias, sí lo hizo.
Y eso fue importante, pero yo creo que la obra más importante de Pablo fue los epístolas que él escribió. Su conversión fue muy importante por causa de su conocimiento de la Escritura. Recuerda, él fue un fariseo, estudiante de Gamaliel. Gamaliel fue el rabino más famoso de los judíos, con el más conocimiento. Y él testificó de Pablo que Pablo ha sobrepasado su conocimiento. Entonces, así él fue un varón capaz para escribir el Nuevo Testamento. Obviamente todavía necesitaba la guianza del Espíritu Santo, pero mire, hay mucha gente que intentan decir, yo dependo del Espíritu Santo, pero no son preparados. Como predicador, por ejemplo. No se estudia, no se escriben notas, y antes del culto se abre la Biblia y se saca un verso y predica de eso. Cualquiera puede hacerlo. Yo he sentado en unas predicaciones así, y a mí, perdóname, pero fue basura. Oh, pero fue guiado por el Espíritu Santo, pero no alimentó a mi espíritu ni a nadie más. Quizás algo muy emocional, mucho ánimo, brincando, gritando, escupando, corriendo. Muchos dichos cristianos, pero nada para alimentar el espíritu. Más que todo alimentó a la alma, tocó las emociones en vez de tocar el espíritu. Yo creo mucho en la guianza del Espíritu Santo. Yo dependo en la guianza del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de homilética, de preparar mensajes, yo digo, no prepara el mensaje, tanto prepara el mensajero. Pero parte de ese proceso es estudiar la palabra. Para que somos bien llenos con la palabra, que cuando el Espíritu Santo dice, habla de eso, ya tenemos algo. Es que el Espíritu Santo puede sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, pero si no hay nada en nuestro corazón, ¿qué puede sacar? Eso es porque unos mensajes se suenan como, son vacías. Mucha palabra, pero nada de alimento. ¿Por qué? Porque el ministro no ha llenado su corazón con la palabra. Y otra vez, no estoy hablando de memorizar la palabra, estoy hablando de conocer la palabra, de estudiar, de profundizar en la palabra, para tener entendiendo no solamente versos memorizados. ¿Ok? También, Pablo fue el perseguidor más activo en contra de la iglesia. Entonces fue un varón de mucho valor, fue un varón de mucho conocimiento, fue un varón de mucho celo por Dios. Y todo eso fue usado a Dios una vez que aceptó a Cristo. Porque no solamente se frenó aquella persecución, pero este varón que ha sido tan valiente en atacar a la iglesia ya se transformó a ser tan valiente a atacar al diablo. Un gran cambio. Gran cambio. Y lo conocemos. Conocemos a Pablo más que todo el apóstol de los gentiles. Y se fue a los gentiles, sí. Pero no fue el primero que habló a los gentiles, no fue el primero que predicó a los gentiles. En efecto, este fue Pedro. En capítulo 10 de allá en el libro de Hechos tenemos la visión que tuvo Pedro. Recuerdo, estaba allá en oración en el techo de la casa de Simón, y sus casas tuvieron techos planos, no tuvieron mucha lluvia, y se usó como un patio y para hacer cosas, como secar el pescado. Ellos lo hicieron allá al techo, cosas así. Y él estaba ya orando y vino un criado de un centurión que se llama Cornelio, que le pidió por él para que él podía venir y predicarles. Pero antes que vino este criado, él tuvo una visión. ¿Recuerda la visión? Se le descendió una tela grande de las 4 esquinas de ese hebreo, y estaba lleno con todo tipo de animales. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Pero los animales que estuvieron adentro fueron animales que son considerados inmundos. No animales limpios, no animales para comer, sino animales inmundos. Y él respondió diciendo, yo no, ningún animal inmundo ha pasado por mis labios. Y se pasó, y el voz respondió y dice, no se dice algo es sucio
que yo he dicho es limpio. Se pasó 3 veces este sueño y luego vino este claro. Y dice que Pablo entendió que Dios le había hablado, vete con ellos. No se dice que ellos son sucios o inmundos porque yo he dicho que son limpios. ¿Ok? Entonces, esta fue la primera vez que el Evangelio fue predicado a los gentiles, a los que no fueran judíos. Y se fue y predicó a la familia de Cornelio y toda su casa, y ellos fueron salvos, los primeros convertidos a Cristo que no fueran de raíces judíos. Y lo interesante, y me gusta mucho eso, es que ellos fueron bautizados primeramente en el Espíritu Santo antes que fueran bautizados en agua. Yo creo que fue hecho así por unas razones. Primeramente para mostrar a Pablo y sus compañeros, perdón, Pedro y sus compañeros, que Dios estaba obrando en ellos y sí les ha aceptado. Porque a los judíos la idea que Dios podía aceptar a un gentil fue una tontería. Ellos no quisieron aceptar eso. Entonces Dios tuvo que mostrarles, porque ellos fueron judíos que han aceptado a Cristo. Y la otra cosa es que no es necesario el ministro, la imposición de manos, que oremos por ellos, que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Uno de los predicadores más famosos del movimiento pentecostés se llama Smith Wigglesworth. Smith fue un varón de Inglaterra hace un siglo, poco más que un siglo. Fue un plomero que recibió a Cristo. Y por la verdad su esposa fue la predicadora. Y él, después de su trabajo, se fue a juntarse gente para llevarla, para que él les podía predicar. Y no fue hasta que después de que ella murió que él empezó a predicar. Y Dios le usó, pero de una manera muy, muy fuerte. Sanando gente por los miles. Miles en un culto. Con o sin la imposición de manos. Había lugares donde los oficiales le dijeron, puedes predicar aquí, pero si sanas a alguien, les vamos a echar en la cárcel porque no eres médico. Y yo digo, ok, no me voy a tocar a nadie. Y cuando llegó el tiempo de administración en sus cultos, dijo a la gente, pues no estoy permitido a sanarles aquí por la ley. Entonces tome su propia mano y póngalo sobre la parte de su cuerpo que está enfermo, y oró por ellos y fueron sanados. Él no ha hecho nada más una oración. No les ha tocado, no ha practicado medicina. Bueno, ¿por qué estoy hablando de él? Él recibió el bautismo del Espíritu Santo sin que alguien le oró para recibirlo. Y conozco otros casos, pero es el más famoso. Ya digo, en aquel tiempo ellos tuvieron el concepto, los primeros del movimiento pentecostal, que uno tuvo que quedarse en la presencia de Dios esperando que viene el Espíritu. Y él dijo, yo no quiero esperar, yo lo quiero ya. Lo recibió. Entonces no es necesario que uno ore por otro para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Igualmente como no es necesario que uno ore por otro para que reciba salvación. Uno puede recibir salvación solo. Yo lo he hecho. También uno puede recibir el bautismo del Espíritu Santo solo, sino recibirlo de otro. ¿Ok? Entonces, ya con quiero terminar este mensaje. Eso fue el nacimiento de la iglesia. De allá empezamos en la Biblia, en el libro de Hechos, que la iglesia empieza a crecer. Dice al fin del capítulo 2 que Dios añadió a ellos diariamente, y vemos como un crecimiento explosivo en la iglesia. Pero estos puntos de lo que pasó en el día de Pentecostés y cómo ellos actuaron como la iglesia primitiva, yo creo que son muy importantes. Necesitamos regresar a nuestros fundamentos. Necesitamos regresar a cómo hicieron cosas al inicio. No podemos hacer todo como ellos hicieron, pero lo más mejor que podemos. Hay razón porque Dios les mandó a hacer cosas en maneras que hicieron. Y debemos ver y entender y luego preguntar al Espíritu Santo, ¿y qué de eso debo hacer yo? No estoy diciendo, si ellos lo hicieron, hazlo. No, estoy diciendo, apréndelo
y pregunta al Señor, ok, Señor, de eso, ¿qué debo hacer yo? ¿Ok? Bueno, entonces hasta la próxima vez vamos a continuar nuestros estudios acerca de la historia de la iglesia y sigue usted estudiando la palabra. Muy necesario el estudio constantemente de la palabra. Nunca llegamos a fin de conocerlo. Nunca. Y espero que Dios le bendiga, Dios sea contigo y el Espíritu Santo le dará respuestas a tus preguntas. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.